Bueno, analíticamente vamos a resolver el ejercicio y lo primero que tenemos que hacer es, para sumar vectores, representar en coordenadas polares. Digo representar en coordenadas rectangulares. Representamos en coordenadas rectangulares esos vectores y comencemos. Para el vector F1, la fuerza 1, vamos a tener lo siguiente. Tenemos este vector. El vector F1 tiene su componente en Y, ahí, es F1 en Y, y tiene su componente en X, acá, es F1 en X. Ambas componentes forman un ángulo de 90 grados. El ángulo interior de este triángulo que vamos a utilizar es el de acá. ¿Ya? Ese ángulo vamos a utilizar. Tenemos que la inclinación de la fuerza 1 es 160 grados, pero el ángulo que está ahí es un ángulo complementario. Es un ángulo que, sumado a ese ángulo de 160 grados, nos va a dar un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces, para llegar a 180 grados, desde 160 nos faltan 20 grados. Es así que este ángulo interior de la fuerza F1, que forma ese ángulo interior entre la fuerza F1 y su componente en X, va a ser de 20 grados. ¿Ya? 20 grados. Ahora, la fuerza 1 sobre el eje X está al lado de ese ángulo de 20 grados, por lo tanto, vamos a tener que la fuerza F1 de X forma parte del coseno. ¿Ya? Ángulo interior, aquí, ángulo interior, no es lo mismo que el ángulo de inclinación. El ángulo de interior vale 20 grados. 20 grados desde acá hasta el eje X negativo. Entonces vamos a utilizar las razones trigonométricas, en las cuales se dice que el coseno del ángulo interior, le vamos a llamar en este caso, el ángulo interior le podemos llamar beta, igual a 20 grados. Coseno de beta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya? Entonces, coseno de beta es igual. El cateto adyacente es fuerza 1 de X, sobre fuerza 1, que es la hipotenusa. Siempre es el módulo de la hipotenusa. Conocemos el ángulo beta, que son 20 grados, podemos calcular el coseno. Conocemos la fuerza F1, entonces lo que podemos hacer es despejar la fuerza 1 de X. Fuerza 1 sobre el eje X va a ser igual a, esta fuerza 1 pasa a multiplicar, sería fuerza 1 por coseno de beta. ¿Ya? Después tenemos la relación, reemplacemos. La fuerza 1 sobre X va a valer fuerza 1, que vale 1, por el coseno de 20 grados. Pueden escribirlo así si gustan, 1 por, entonces la fuerza 1 sobre el eje X va a valer simplemente coseno de 20 grados. Y el coseno de 20 grados vale 0,9396. Entonces, vamos a redondear a dos cifras significativas, 0,94. Ya hemos calculado, ya hemos hallado la componente en X
de la fuerza 1. Ahora vamos a hallar la componente en Y. Si hemos usado el coseno para hallar la fuerza 1 en X, tenemos que usar el seno del ángulo beta. El seno del ángulo beta es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto es la fuerza 1 sobre el eje Y entre hipotenusa. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. De ahí decimos que el seno de beta es igual, cateto opuesto es la fuerza 1 sobre el eje Y entre la fuerza 1. Y despejamos, la fuerza 1 sobre Y va a ser igual a la fuerza 1 por el seno de beta. Reemplazamos los valores, aquí olvidé colocar eso. Aquí reemplazamos valores, acá también reemplazamos valores. En este despeje decimos que la fuerza 1 sobre Y va a ser igual a la fuerza 1 que vale 1 por el seno de beta, y beta vale 20 grados. Entonces la fuerza 1 sobre Y va a valer 1 por seno de 20 grados. Simplemente seno de 20 grados, 0,342. Ahí vamos a redondear a simplemente 0,34. 0,34. Ahí hemos obtenido lo que es la fuerza 1 sobre el eje Y. Acá podemos escribir fuerza 1 va a ser igual a 0,94 punto y coma, y en el eje Y vale 0,34. Y hemos hallado la fuerza 1. Ahora, para la fuerza 2, analizamos. La fuerza 2 exclusivamente actúa sobre el eje Y, pero negativo. Entonces vamos a decir que la totalidad de la componente de la fuerza 2 está sobre el eje Y y no hay nada de componente en el eje X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ángulo de inclinación de la fuerza 2 son 270 grados, que es exactamente el eje Y negativo. Podemos escribir como θ 2, el ángulo de inclinación de la fuerza 2 es igual a 270 grados. Se encuentra enteramente sobre Y negativo. Entonces, el módulo de la fuerza F2 va a ser Fy, la fuerza 2 sobre el eje Y. Entonces decimos fuerza 2 es igual a fuerza 2 en Y, pero como está sobre el eje Y negativo, negativo. Entonces la fuerza 2 sobre Y es igual a 1, pero negativo. ¿Ya? Ese es un análisis. También podríamos decir el ángulo de inclinación es este de acá. Dentro de un triángulo imaginario que tuviera un cateto sobre el eje X, un cateto sobre el eje X y otro cateto sobre el eje Y, tendríamos el ángulo de 90 grados. Entonces es complicado identificar ahí cuál va a ser el cateto adyacente, cuál es el cateto opuesto, porque los dos serían catetos adyacentes. Entonces mejor hacer este análisis, ¿ya? Finalmente para la fuerza, entonces nuestra fuerza 2 tendría 0 sobre el eje X, porque la fuerza se encuentra totalmente sobre el eje Y. Y en Y vale menos 1. ¿Ya? La fuerza F2 valía 1, ahí está, pero como está apuntando hacia abajo sobre el eje Y, le ponemos un valor de menos 1. Para la fuerza 3, hacemos el análisis. La fuerza 3 actúa completamente sobre el eje X. El ángulo de inclinación es de 180 grados. Θ
de la fuerza 3 es igual a 180 grados. Eso es el eje X negativo, ¿verdad? Entonces, la fuerza 3 sobre el eje X va a ser igual a el negativo de la fuerza 3, de donde se sigue que la fuerza 3 sobre X va a valer 0,866 negativo, menos 0,866. Y la fuerza 3 sobre Y va a valer 0. En este caso, la fuerza 2 sobre X no vale nada. Fuerza 2 sobre X vale 0. ¿Ya? Volviendo un ratito a la fuerza 2. Fuerza 2 sobre X vale 0. En este nuestro caso de la fuerza 3 hemos hallado que la fuerza 3 sobre X vale menos 0,866. Fuerza 3 vale sobre X menos 0,866 y sobre el eje Y la fuerza 3 vale 0. Ahí están nuestros tres vectores, nuestras tres fuerzas en coordenadas rectangulares. El primer paso entonces para hallar la fuerza resultante de este sistema de fuerzas concurrentes es representar a los vectores en sus coordenadas rectangulares, ¿ya? Entonces ahí vemos un poquito la parte final en la que dice que fuerza 3 sobre Y vale 0, ¿ya? Vamos a borrar y continuar. Una vez que hemos representado las tres fuerzas en coordenadas rectangulares como observamos acá, el siguiente paso es hallar la resultante en cada eje. Entonces, para eje X, vamos a tener que la fuerza resultante en X es igual a la sumatoria de fuerzas en X, ¿ya? Esto significa que la fuerza resultante en X va a ser igual a fuerza 1 en X, más fuerza 2 en X, más fuerza 3 en X. Entonces, reemplacemos los valores y tengamos fuerza resultante sobre el eje X va a ser igual a fuerza 1 en X es 0,94 más fuerza 2 en X es 0 más fuerza 3 en X es menos 0,866. Ahí tenemos las tres fuerzas y podemos concluir que la fuerza resultante sobre el eje X es la suma de esas tres. 0,94 más 0 es 0,94 nada más y el resultado restarle 0,866. Entonces, 0,94 menos 0,866 nos da esta expresión, 37 sobre 500. A los que les salga el resultado así, tienen que apretar este botoncito SAD. Y hemos convertido en un decimal, 0,074. Utilicemos tres decimales porque son números muy chiquitos. Entonces, la fuerza resultante en X es 0,074 newtons. Ya hemos hallado el valor de la fuerza resultante sobre el eje X. Ahora vamos a hallar el valor de la fuerza resultante en el eje Y. Entonces, para el eje Y, vamos a tener, bueno, lo voy a escribir con color negro, para que no sea tan chocante el rojo. La fuerza resultante sobre Y es igual a la sumatoria de todas las fuerzas sobre el eje Y. Entonces la fuerza resultante en Y va a ser fuerza 1 sobre Y más fuerza 2 sobre Y más fuerza 3 sobre Y.
Reemplazamos los valores y vamos a tener la fuerza resultante sobre Y igual a. Fuerza 1 sobre Y es 0,34. 0,34 más. Fuerza 2 sobre Y es negativo, menos 1, más la fuerza 3 sobre Y vale 0. Por lo tanto, la fuerza resultante sobre el eje Y es la suma. 0,34 menos 1 es 0. 0,34 menos 1 es igual a menos 0,66. ¿No es cierto? Si quieren lo verifican en la calculadora. 0,34 menos 1 sale menos 33/50. Convertimos en decimal, en un número racional o irracional, 0,66. Y ya está. 0,66 es nuestra fuerza resultante sobre el eje Y. Ya está. Ahora vamos a expresar la fuerza resultante. Es igual a la fuerza resultante sobre X y separada de la fuerza resultante en Y. Como ya tenemos las dos componentes de la fuerza resultante, escribimos directamente la fuerza resultante vale 0,074 sobre X y 0, menos negativo 0,66 sobre el eje Y, menos 0,66. Podemos nosotros verificar esas cantidades al medir en la gráfica. Y lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces medimos en la gráfica. La resultante sobre el eje X vale... A ver, algo pasó. 20 grados. Ya. La componente sobre el eje X de la fuerza 1 es negativa. No tomamos eso en cuenta y es muy importante. Vean lo importante que es tomar en cuenta los valores. Ahí nos sale casi 2 el valor de la fuerza resultante sobre X. Y el valor de la fuerza resultante sobre Y nos sale 1,25 aproximadamente. Entonces, miren, hubo un error en el signo de la fuerza 1. La fuerza 1, su componente en X es negativa, entonces aquí es negativa y su componente en X es positiva, está bien, 0,34. Revisemos de las otras. La fuerza 2, 0 en X y menos 1 en Y. La fuerza 3 vale menos 0,866 en X y 0 en Y. Hasta ahí está bien. Entonces el signo aquí cambia. Menos 0,94. Menos 0,94 más el negativo de 0,866 va a cambiar el valor de la fuerza resultante sobre el eje X. Ahora voy a hacer el cálculo nuevamente. 0,94 negativo. Negativo de 0,94 más el negativo de 0,866 nos da menos 903 sobre 500, eso está en una fracción y lo convertimos y sale menos 1,806. Menos 1,806. La componente en X de la fuerza resultante es menos 1,806. ¿Ya? Verifiquemos gráficamente. A ver, la componente en X de esta fuerza resultante es negativo. Aquí está el 1, 0,5, 6, 7, 8 y 6. Menos 1, la fuerza resultante gráficamente es menos 1,8
8 y un decimal, ¿no? Menos 8,1 aproximadamente, o menos 8,2 aproximadamente, sale la magnitud de la componente en X de la fuerza resultante. Sobre el eje Y sale, miren, 0,5, 0,6, 0,60 y algo. 0,65 aproximadamente en la solución gráfica. Y en la solución analítica, lo que tenemos es que la fuerza resultante en X mide menos 1,806, gráficamente nos sale menos 1,81, menos 1,82. Es una referencia para el resultado final. Y sobre el eje Y mide 0,65 negativo, ¿no? Hacia abajo es negativo en Y. Y analíticamente nos salió menos 0,66. Entonces son dos resultados coherentes. No son exactamente iguales, pero sí nos da una orientación acerca de si hemos resuelto bien en la parte analítica. Observen que nos ayudó a darnos cuenta que no habíamos puesto el signo negativo de la componente en X de la fuerza 1. Gracias a la solución gráfica hemos podido darnos cuenta, identificar ese error y solucionarlo. ¿Ya? Entonces es muy importante la solución gráfica y la analítica luego. Bueno, ya hemos entonces hallado las fuerzas resultantes sobre el eje X, sobre el eje Y, y hemos compuesto para representar la fuerza resultante en sus componentes rectangulares. Fuerzas resultantes menos 1,806 en X y menos 0,66 en Y. Ahí está la fuerza resultante. Pero si queremos representar la fuerza resultante en coordenadas polares, tendríamos que, primero, hallar el módulo. La fuerza resultante, su módulo, es igual a la raíz cuadrada de fuerza resultante en X al cuadrado más fuerza resultante en Y elevada también al cuadrado. Para nuestro caso, el módulo de la fuerza resultante será igual a la raíz de menos 1,806 elevado al cuadrado más menos 0,66 también elevado al cuadrado. Cualquier cantidad, sea positiva o negativa, elevada al cuadrado, se vuelve positiva. ¿Ya? Cualquier cantidad, negativa o positiva, elevada al cuadrado, siempre va a dar un resultado positivo. Entonces, reemplazamos los valores, ahí hemos reemplazado. Entonces, nuestra fuerza resultante, el módulo de la fuerza resultante, va a ser igual a, vamos a calcular un par de pasos más, si es que lo hacen por partes, menos 1,806 elevado al cuadrado es 3,26. Recuerden, siempre va a ser positivo. 3,26 más menos 0,66 elevado al cuadrado, pueden colocar entre paréntesis menos 0,66, cierran paréntesis y al cuadrado. Ese resultado nos da 0,4356. Si queremos redondear, podría ser 0,44, porque no es 5 exacto, es 56, es más que 5. 0,44. ¿Ya? 0,44. Y está. Sumamos y nuestra fuerza resultante, su módulo, va a ser igual a la raíz de 0,44 más 3,26 es 3,7. Exactamente. 3,7 y la raíz de 3,7
raíz de 3,7, ahorita vamos a ver cuánto sale. Raíz de 3,7, 1,92. 1,92. 1,92. Podemos nosotros medir nuestra fuerza resultante y miren, es casi 2, 1,92. Entonces es coherente. Habíamos dicho 1,95 aproximadamente cuando resolvimos gráficamente. Entonces nuestro resultado es coherente. Ahora, para nosotros poder hallar el ángulo de inclinación, analizamos dónde está la fuerza resultante. Habíamos dicho, son 180 grados más este ángulo alfa, ¿no es cierto? La segunda parte, 4.2, hallar el ángulo de inclinación de la resultante. El ángulo de inclinación de la resultante son 180 grados más ese ángulo alfa. 180 grados más el ángulo alfa. El ángulo alfa es este ángulo interior cuando se forma con las componentes de la fuerza resultante en X hacia acá y con la fuerza resultante, perdón, este es en X y esta de aquí abajo es en Y. ¿Ya? Forman su ángulo de 90 grados, tenemos un triángulo rectángulo, entonces tenemos este ángulo alfa. Tenemos el ángulo alfa y lo que queremos hallar es ese ángulo. Para hallar el ángulo alfa vamos a aplicar la razón trigonométrica de la tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, de donde sigue que tangente de alfa es igual, cateto opuesto es fuerza resultante en Y entre fuerza resultante, perdón, no es sobre hipotenusa, es sobre cateto adyacente. Fuerza resultante en X es el cateto adyacente al ángulo alfa. Y para hallar simplemente el ángulo alfa, aplicamos tangente a la menos 1 a ambos lados y nos va a dar tangente a la menos 1 de la división de fuerza resultante en Y sobre fuerza resultante en X. Entonces, si reemplazamos los valores, el ángulo alfa será igual a la tangente a la menos 1 de fuerza resultante en Y, menos 0,66.